Esta es la cara de un tipo que si tienen que pedir perdón es solamente por ser el líder de un movimiento político que supo interpretar al ser nacional, visibilizar a aquellos más postergados y sobre todas las cosas representar en lugar de decirles negros de M a cualquiera que solamente quiere vivir dignamente. El pueblo está ahí, solamente hay que saber representar. Eso es lo que significó Perón y eso es lo que significó el movimiento peronista. Nadie abandona su puesto de trabajo en el conurbano, recorre largas distancias en alpargatas, cruza el riachuelo y pone las patas en la fuente simplemente por una cuestión de demagogia o de populismo. Lo que estamos hablando de un sujeto político y un sujeto histórico que se sintió representado por una figura que encauzó los reclamos, supo cómo llegar y entendió cuál es el contexto histórico y cuál es ese nuevo sujeto político que no es ni más ni menos que la clase más postergada, aquellos invisibles, aquellos descamisados, aquellos que nadie les daba bolilla, porque los ciudadanos de bien de esa época justamente eran los de clase media, los de la marcha, por ejemplo, de septiembre del año 45, no justamente estos cabecitas negras. Como describe muy bien el autor Ezequiel Adamovsky, de hecho, los que atacaban a Perón con más frecuencia aludían en sus críticas a cuestiones de buena educación, raciales o incluso morales y estéticas. El diario Crítica, por ejemplo, se quejó en 1945 por la plebe en las calles porteñas, un atentado contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia. Para el conservador Adolfo Mujica, el país vivía como una especie de inmensa merienda de negro. El nacionalista Juan Tarulla coincidía al contemplar las manifestaciones compuestas en su mayoría de mestizos y aún de indios. Lamentó que la Argentina se negrea. También después un dirigente radical acuñó la famosa expresión aluvión zoológico. Américo Gioldi, uno de los dirigentes más importantes de ese partido, retomó la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie para llamar a combatir esa fuerza primitiva que se había hecho visible. Hasta el Partido Comunista salió a descalificar a maleantes y ampones del malevaje peronista que atentaban contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia y contra la cultura. Bueno, esa era la clase política que no entendió cuál era el momento histórico y cuál era el sujeto histórico. Perón puso los ojos ahí. Por eso se convirtió en el movimiento político más grande de la historia de Argentina, por entender su tiempo y entender cuáles eran esos reclamos postergados. Más ni menos que es entender al ser nacional y aquellos que todavía siguen ahí completamente postergados. Esa es la enseñanza política e histórica que nos da el origen de un movimiento político tan grande como el peronismo. Y quizás el peronismo debería tomar cartas en el asunto, cómo fue ese origen, y quizás hoy entender cuál es el sujeto histórico actual y representar.